buenos días. Soy Patricia, del equipo de Top Doctors España, y hoy hablaremos con el doctor Miquel Casals, dermatólogo, sobre una patología que, aunque nos sorprenda, ha multiplicado su incidencia hasta por 20 veces más durante la pandemia, y es la sarna. El doctor Casals cuenta con más de 25 años de experiencia, habiendo profundizado en infecciones cutáneas tales como la sarna, la dermatitis y también la psoriasis. En la actualidad, ejerce en Policlínic Tretón, en Tarrasa, y también es responsable de la unidad de dermatología pediátrica en el Hospital Universitari Parc Taulí Sabadell. Buenos días, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Doctor, cuando mencionamos la palabra sarna, muchas personas se asustan. ¿Por qué? ¿Qué es la sarna exactamente? La sarna es una parasitosis de la piel, es decir, una enfermedad ocasionada por un parásito que lo que hace es ocupar los espacios más superiores de nuestra piel e intentar completar su ciclo biológico allí. Y, doctor, ¿cómo cursa la sarna? ¿Qué síntomas causará en el paciente? El síntoma principal de la sarna, sin ningún género de dudas, es el prurito, es decir, el picor. Los pacientes refieren el picor asociado a la sarna como uno de los más fuertes que han tenido en su vida. Y doctor, ¿qué es? Hemos hablado que es una enfermedad provocada por un parásito, ¿no? ¿Esta es la causa principal, pues? La causa de la enfermedad es, como te decía, un parásito, en realidad un pequeño ácaro llamado Sarcoptes scabiei. Es un ácaro específico de especie, es decir, la sarna de los humanos solo la vamos a tener los humanos, mientras que la sarna de los animales es específica de cada animal. En resumen, no podemos tener los humanos la sarna de los perros ni los perritos la nuestra. Es muy importante esto, ¿no? Distinguirlo por si... Sí, para disipar dudas, ¿eh? Es decir, la sarna humana es una enfermedad únicamente humana. La transmitimos los humanos de unos a otros por contacto piel con piel, pero no la adquirimos de animales. Importante. Y doctor, muchos se habla de relacionar, o históricamente se ha relacionado, ¿no?, la sarna con la suciedad, pero creo que esto no es exactamente así, ¿verdad? Bueno, la sarna yo no la relacionaría directamente con la suciedad, pero sí con condiciones de vida precarias. Vamos a explicarlo bien. Es decir, ¿dónde vemos sobre todo una mayor incidencia de sarna o escabiosis, que es el nombre técnico que también se utiliza para definir esta enfermedad? Pues lo vemos sobre todo en países donde las condiciones de vida son limitadas, donde hay altos índices de pobreza, porque esto lo que va a condicionar es que las personas vivan en unas condiciones rudimentarias, en unos espacios muy reducidos, es decir, en unos espacios, en unas viviendas que son pequeñitas, en las cuales se producen fenómenos de hacinamiento, las personas viven hacinadas, viven en espacios muy reducidos, y ¿esto qué va a favorecer? Va a favorecer que haya un mayor contacto piel con piel, que es al final la vía de transmisión de esta parasitosis, de esta enfermedad. Por eso podríamos decir que en los países donde las condiciones de vida son peores, son más precarias, vamos a tener mayores índices de sarna. También esto sucede en épocas difíciles, como desgraciadamente en la actualidad podemos ver en algunas zonas del mundo, en épocas donde hay conflictos bélicos, o bien donde han habido epidemias de otro tipo, o han habido hambrunas o situaciones difíciles. Esta enfermedad suele dispararse y suele aumentar su incidencia. Y doctor, ¿cómo es que ha habido este repunte de casos durante la pandemia, ¿no? Porque justamente hemos intensificado mucho el tema de la higiene. ¿Por qué ha habido este repunte de casos? Aunque las causas exactas no están del todo establecidas, se cree que lo que ha sucedido es que de alguna manera ha habido una selección natural de una cepa, es decir, de una variedad de especie del Sarcoptes que ha resultado ser resistente al tratamiento de primera línea, que se llama permetrina, que es un insecticida que se presenta en forma de crema, y lo que ha sucedido es que los casos que se han ido presentando resistentes a permetrina se han ido como alargando en el tiempo, coincidiendo también con el inicio de la epidemia por el COVID-19, que lo que provocó es que nos tuviéramos que confinar todos en casa. Confinar en casa significó que las familias vivieran más tiempo juntos en espacios muchas veces reducidos, y esto favoreció la transmisión del parásito. Por eso hubo un disparo de casos durante la pandemia. Lo que sucede es que al haber esta selección de la especie, de esta cepa,
del Sarcoptes del ácaro más resistente al tratamiento habitual, se creó como un caldo de cultivo que ha dado como resultado la situación actual en la que, como tú muy bien decías al inicio de la entrevista, se ha disparado la incidencia por encima de 20 y 30 veces lo que veíamos antes del comienzo de la pandemia del COVID-19. Claro. Y doctor, para hacernos una idea, usted antes de la pandemia, ¿cuántos casos normalmente de sarna veía y cuántos está viendo ahora en consulta? Sí, esta es una pregunta que es fácil de responder. En un año normal, previo a la pandemia COVID, pues a lo mejor podía haber 2, 3, 4, como mucho casos en un año. En la actualidad hay días que solo en un día puedo ver 2, 3 y hasta 4 casos. Uf, o sea que el incremento No, no, estamos viviendo una auténtica explosión de casos, como te decía, posiblemente por esta resistencia al tratamiento. Claro. Y doctor, ¿cómo podemos tratar justamente, ¿no?, la sarna? ¿Cómo evitar también que se propague entre familiares y cómo frenar quizás este rebrote? En primer lugar, debemos realizar un diagnóstico lo más precoz posible. En el momento en que identifiquemos la enfermedad, le pongamos realmente nombre y empecemos a tratarla y prevenirla, podremos corregir su posterior expansión. Hoy en día estamos viendo casos que se comportan como pequeños brotes institucionalizados, aunque sean muchas veces solo en viviendas. Es decir, si tenemos una persona que nos viene a la consulta con sarna, hay que revisar a toda su familia y todos sus contactos, porque lo más probable es que también estén infestados. Claro. Entonces, a partir de identificar un caso índice, hay que ver con qué personas ha tenido relación este individuo y entonces hay que tratarlos a todos. En cuanto a las medidas de tratamiento, en primer lugar, lo que se llaman medidas de higiene y desparasitación, que sería lavar la lencería de cama, la ropa de vestir de todos los días, las alfombras, las coberturas de sofás y sillones, y todo esto hay que hacerlo con programa de lavadora de agua caliente y, si no es posible, estas prendas, estas ropas se tienen que introducir en bolsas de plástico, cerrarlas, dejarlas en un rinconcito de casa y al cabo de 3 días se saca la ropa y se lava con programa de agua fría. Ajá, Esto en cuanto a las medidas higiénicas. claro. Aprovecho para decir que no por mucho lavarse, no por utilizar jabones potentes y por ducharse 2 veces al día van a eliminar la sarna. La sarna es un parásito que no está encima de la piel, está dentro de ella. Está dentro de ella, Sí. trazando túneles. El parásito lo que hace es viajar dentro de nuestra piel, no por encima de ella. Por tanto, una buena higiene siempre será necesaria, pero no será la vía fundamental por la cual lo vamos a eliminar. Y en cuanto al tratamiento, como decía al inicio, hasta que apareció esta epidemia actual que tenemos, que parece resistente a la permetrina, utilizábamos este producto, normalmente en forma de crema, que se aplicaba por la noche, se dejaba toda la noche y al día siguiente los pacientes se duchaban. Al cabo de una semana se repetía y habitualmente los pacientes se curaban. Ujú. En cuanto a las manifestaciones cutáneas, que muchas veces debido al rascado o incluso la respuesta inflamatoria frente al parásito se producían lesiones de tipo eczema, lesiones inflamatorias que producían mucho picor, utilizábamos cremas antiinflamatorias. Por Ujú. desgracia, la situación actual, que hace que la permetrina sea muy poco eficaz o ya directamente ineficaz, tenemos que utilizar alternativas. La más utilizada es un insecticida oral que se conoce como ivermectina y que Ujú. se presenta en forma de unas pastillitas que se toman en una dosis única y que se repite a la semana. Ah, También tenemos otras alternativas tópicas con productos más antiguos que se habían ya dejado de utilizar porque la permetrina, hasta que inició esta epidemia actual, era muy útil. ujú. Y estos productos, digamos, alternativos son, por ejemplo, el benzoato de bencilo, el clotamitón, y también se está utilizando mucho el azufre precipitado. Lo que sucede es que estos productos son productos que se tienen que formular en farmacia, no Claro, tienen presentación comercializada en farmacia, son un poco difíciles de conseguir y algunos de ellos también irritantes para la piel. claro. Entonces habrá que tratar, digamos, las otras afecciones, ¿no?, que puedan surgir, aunque esperemos. Sí, 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 y además aprovecho para decir que esta enfermedad afecta a todos los niveles de edad, desde niños muy pequeñitos hasta ancianos. Es Ujú. decir, no olvidar nunca que los niños también pueden estar infestados y que en una familia no solo van a tener sarna aquellas personas que manifiestan picor, sino que potencialmente todo el mundo la puede tener. ¿Por qué? Pues porque hay personas que llevan el parásito y no notan picor. Lo mismo que, por ejemplo, los piojos de la cabeza. Pueden haber niños en la escuela que no tienen picor, pero en cambio sí tienen el parásito. Claro, exacto. A eso le iba a comentar, ¿no? Los piojos también son un tipo de parásito. Entonces hay que eliminarlo de una manera similar, ¿no? Desinfectando, limpiando todo, como bien ha explicado Sí, usted.
Sí, y además los piojos de la cabeza, que no son más que unos primos lejanos de los ácaros de la sarna, tienen un ciclo biológico y un modo de comportamiento muy parecido. Es decir, tú puedes eliminar los piojos de tu hijo, de tu hija, y mandarlo a la escuela, y puede que te lleves la desagradable sorpresa que en 15 días tu hijo o tu hija vuelve a tener piojos. ¿Y esto por qué? Pues esto es porque los contactos en la escuela, los otros compañeros de clase, todavía llevan el piojo. Con la sarna pasa exactamente lo mismo. Si no tratamos a todos los contactos dentro de un espacio limitado, como puede ser un domicilio, o ya no te digo un hospital, una residencia de ancianos, un centro de acogida de inmigrantes, por ejemplo, pues no acabaremos con el problema. Hay que tratar a todos los posibles contactos para reducir la población al máximo posible del parásito. Claro, pues muy importante, doctor. Yo creo que hemos explicado muy bien el rebrote de casos de sarna que hemos sufrido, ¿no? desde el inicio de la pandemia, así que no le vamos a robar más tiempo, simplemente le vamos a agradecer mucho la explicación porque siempre es un poco alarmante, ¿no? La palabra sarna nos asusta un poco, pero ahora está muy bien explicado lo que es la sarna, cómo eliminarlo y la importancia de tratar a todos los miembros que convivan juntos, que es muy importante. Solamente pues recordaremos a las personas que puedan ver el vídeo o que quieran ampliar información, que pueden pedir cita con el doctor Casals. Dejaremos el enlace directo al perfil de Top Doctors en la descripción del vídeo. Así que muchísimas gracias, doctor, de nuevo y que tenga muy buen día. Gracias a vosotros. Gracias, doctor.